materiales. Lo que voy a tratar son sistemas constructivos en general, un poco de estructuras, un repaso de estructuras va a ser, y después vamos a ver tres materiales en estructuras, que es hierro, hormigón y madera. Pero sobre todo vamos a ver un aspecto de eso, no todos los aspectos. Bien, nosotros sabemos que en lo que es el entorno material hay elementos u objetos de la naturaleza y objetos de la técnica o artificiales. En ese entorno material, estos objetos están definidos en el ambiente natural, no se puede hacer todo, en el ambiente natural, por la forma, la función y la estructura es como indisoluble. Y eso es los elementos de la naturaleza, los árboles, el ser humano, los animales. Esos tres aspectos son indivisibles. En cambio, en los objetos artificiales o técnicos, la forma, la mayoría de las veces, es debida a una función, Y para que eso se sostenga, necesita una estructura. A diferencia, hay un solo caso en que tanto estructura como forma son la misma entidad y que son las estructuras autoportantes. Pero eso no lo vamos a tratar. Pero está la posibilidad que sea. Y esto es todo como vemos nosotros la estructura en el siglo XX. Como se ve hoy la estructura, con la incorporación de la biotecnología, ya pasa todo, digamos, a más aspectos de la naturaleza. Pero eso tampoco lo vamos a tratar. Entonces, estos objetos se ven, digamos, asediados por fuerzas internas propias del objeto y externas del medio ambiente. No sé por qué no me pasa el... Ahora pasó. No sé qué hice, pasó. Bien. Entre los principales condicionantes del proceso del proyecto, nosotros vamos a tener toda la imagen arquitectónica, que es la idea con la cual venimos trabajando, y esa va a tener un sistema de espacio formal. Eso se va a ver influenciado por principios tecnológicos y constructivos que nos van a moldar y nos van a determinar la estructura, que es lo que estamos proyectando. Esta proyectación se ve influenciada por la legislación o la normativa de los aspectos mecánicos, técnicos, sociales y económicos. Esos dos factores, digamos, son los que van a moldear a esta estructura, nos van a, en cierta forma, ayudar a definir qué estructura es la más conveniente para lo que estamos desarrollando. El edificio en sí, como aspecto conceptual, está conformado por una forma, una función y una técnica. Esa técnica, esa técnica o ese objeto material o ese objeto artificial creado por el hombre tiene una envolvente, una estructura, instalaciones y comunicaciones. Y nosotros nos vamos a abocar estrictamente solo a la estructura. En otro aspecto veremos la envolvente, veremos las instalaciones por separado, pero todo junto forma parte de este aspecto tecnológico del edificio. El aspecto estructural está conformado, la estructura, por tres elementos.
el flujo de cargas a los cuales es sometido y el propio de cada elemento que conforma la estructura, la geometría y el material con el cual está hecho esta estructura. Las distintas, la estructura está sometida a distintos esfuerzos, tanto externas, tanto esfuerzos internos como esfuerzos internos, externos, de fuerzas activas, fuerzas de reacción, de resistencia y gravitacional. Y esos esfuerzos son de compresión, de tracción, de empuje, de torsión, de flexión, de rozamiento. Son todos esfuerzos a los cuales esta estructura está siendo sometida. Y este material está siendo sometido y esas fuerzas tienen una cierta direccionalidad. Esa direccionalidad se va a dar en un elemento o en un plano o en un punto. Y eso es lo que vamos a determinar, que nos va a ayudar a definir no solo la estructura, sino el dimensionado de esta estructura. El elemento estructural puede ser la fuerza de barra, la fuerza de cable, la fuerza de pilar, la fuerza de apoyo, la fuerza del arco, la fuerza de los anclajes. Y sobre una geometría, eso era sobre un elemento estructural. Y sobre una geometría puede ser anular, medianera, corona, borde o radial. Bien. Este equilibrio de fuerzas es, digamos, como lo que el objetivo principal de toda estructura y de todo cálculo estructural y todo diseño o proyecto de esta estructura. O sea, lo que se busca es el equilibrio entre las tensiones, en cambio del entorno, o sea, del suelo, del medio ambiente, la resistencia que produce el material estructural y, estas fuerzas externas están dadas por el peso propio y las fuerzas activas y las cargas. Y también por fuerzas de reacción. Y las fuerzas internas, que son estas fuerzas de reacción, por la tensión y la resistencia. Entonces, entre estas dos se produce el equilibrio y eso es lo que tiene que dar cero para que esa estructura responda a esa forma o a esa función que le habíamos definido como que era la que estábamos buscando. El comportamiento de la estructura se basa, digamos, está sometida a fuerzas, a cargas, al peso, a momentos, a tensiones, a resistencias y al equilibrio de todas esas cargas. Bien, ¿cómo sistematizamos esos esfuerzos o esas cargas? Puede ser por forma, estructuras por forma, por vector, materializamos por vectores, por sección, lo materializamos con objetos que van a absorber por sección, o sea, por corte, o por superficie. Materializamos esa estructura con superficies que van a absorber esas cargas propias del medio. ¿Cuáles son las del medio? La propia resistencia del suelo, más viento, más sobrecargas, y más la del peso propio. Y en altura se produce la síntesis de todos estos elementos, más los del medio ambiente. O sea, bien, ¿cómo clasificaríamos los sistemas estructurales en la edificación? Por forma, es a través del arco y las fuerzas son direccionales a esa forma.
y responden y siguen esa forma. O sea, si yo quiero materializar una forma, voy a buscar, vamos a ver más adelante, qué tipologías responden mejor a ese receptor de esas cargas. O por medio de vectores que son en forma triangular o en forma de celosía o de viga, y también por sección o por corte, que son las vigas, los pórticos y las losas, y también por superficie, por la láminas planas y láminas curvas, o por altura en edificios, en forma de láminas y de columnas. En esta forma, los distintos elementos son los que, los que van a encauzar estas cargas y estas fuerzas y se van a materializar en los objetos que se llama la estructura. ¿Qué es lo que es la estructura? Bien, la estructura está conformada por una forma activa, que son las estructuras de cables, las tiendas, las neumáticas y los arcos, como habíamos visto anteriormente. De vector activo son las cerchas planas, las cerchas combinadas, las cerchas curvas y las mallas. De superficie activa son las láminas plegadas y las membranas. Y la de sección activa son las vigas, pórticos y losas, y vigas reticuladas. Y la quinta, que son la altura activa, son las edificaciones reticulares, las perimetrales, las de núcleo y las de puente. Bien, ahora vamos a ver todo un despiece o un catálogo de todos estos, las solicitaciones, cómo vienen absorbidas por distintos tipos de estructuras. Habíamos dicho, bien, las activas son los cables por medio, o sea, las estructuras de forma activa, o sea, ¿qué quiere decir? Que estas se mueven, como quiere decir la palabra, y a su vez esas cargas se distribuyen de forma que se puede calcular, pero también aleatoria. En un determinado momento es aleatoria. Y las estructuras que van a absorber esas cargas son las cerchas mediante los cables radiales, los cables biaxiales y los cables en celosía o en retícula. También puede ser a través de las tiendas apuntadas, las tiendas onduladas y las tiendas apuntadas en distintas direcciones. Bien. Los sistemas estructurales de forma activa, como habíamos visto antes, son aquellos superficiales, que habíamos dicho que por forma, que son las naves neumáticas, los colchones de aire y los tubos de aire. Y los arcos lineales, las bóvedas y las retículas abovedadas. Todas estas son formas que me van a permitir absorber y dirigir de forma activa las cargas en esa estructura. Me va a permitir tener una función y una forma. Los sistemas de estructuras de vector activo, o sea, las otras eran por forma, las que llevaba a través de la forma, esta es a través de vector. Y están, como habíamos visto ya en la parte general, son cerchas planas de cordón superior, de cordón inferior, de dos cordones, superior e inferior, y las planas sobreelevadas. También podemos tener cerchas planas combinadas en línea y plegables.
o cruzadas. Esas son todo distintas tipologías de cubiertas o de estructuras que me permiten absorber esas cargas en función del diseño, la luz, los materiales y demás. Los sistemas de estructura de vector activo son las cerchas curvas simples, las cerchas curvas de silla de montar, las de cúpula y las esféricas. Y después tenemos como vector activo también las mallas espaciales planas, las mallas espaciales plegadas, las mallas espaciales curvas y las lineales. Dentro, como parte de las estructuras de sección activa, como habíamos visto, son aquellas que trabajan mayormente al corte, por eso se llama de sección, corte, flexión, compresión. Son las vigas en vano, las vigas continuas, las vigas articuladas, las vigas de voladizo. También los pórticos, pórticos de vano, pórticos de varios vanos y pórticos en placa. También encontramos el reticulado de vigas homogéneas, escalonadas y concentradas. Y las losas, que también trabajan en ese tipo de sección, que son las losas uniformes, las losas nervuradas, las losas en depósito, o sea, las que cierran un ambiente, y las losas en voladizo. Los sistemas de estructura de superficie activa, también las láminas de un vano, las láminas continuas, las láminas en voladizo y las láminas cruzadas. Esto es cuando trabajamos, sobre todo, estos son tabiques. Sistema de estructura de superficie activa. Entonces ya pasamos de un vector a una superficie. Y estos se dan a través de láminas plegadas prismáticas, láminas plegadas poliédricas, láminas plegadas interseccionadas y las lineales. También de curvatura simple, de forma de cúpula, de forma de silla de montar y lineales. En edificios lo encontramos forma reticulada porticada en celosía, con retícula y pilares, y retícula y láminas. Estos son con tabiques. O edificios perimetrales de pórtico, perimetrales de celosía, perimetrales de rigidización, que son esos cruzados, y perimetral de láminas. En edificios en altura vamos a encontrar el núcleo en voladizo, el portante directo y el núcleo. Y en edificios puente de viga, puente de planta y puente de varias plantas. Bien. Si se entendió algo, esto es para consultar cuando uno tiene una duda de qué sistema es el que mejor va a responder. Esa es todo lo que leí y les dije, es una clasificación de todas estas estructuras, según cómo las cargas vienen absorbidas y los materiales que utilizo. O sea, no hay mucho invento más que eso. Esas son todas, salvo nuevas estructuras, como había dicho, naturales, biológicas, que no entran en esta clase. Bien, en estructuras vamos a ver estructuras de acero, estructuras de hormigón,
y estructuras de madera. En estructuras de acero, Argentina está desarrollando hace ya bastantes años, con Siderca, que es la productora más grande de acero, que tiene, digamos, casi el 70-80% de su producción ya hasta el 2050, hasta el 2030, con exportación a China. Por eso ha caído tanto la posibilidad de conseguir cierto tipo de perfilería. Se ve acá les he puesto algunos ejemplos. El otro era el que la imagen anterior era un ejemplo clásico. Acá son algunos de recuperación, como las viejas whiskerías Mugler en Inglaterra, donde la estructura de hormigón, que era el edificio original, lo que está a la izquierda, la foto de la izquierda, y se le agrega una estructura de acero en la parte superior. O que esa estructura de acero está totalmente escondida, como el ejemplo del centro de Mario Botta en California, que es una estructura de acero y después viene revestida en ladrillo. O sea, son distintas formas de utilizar un mismo material para una misma estructura. Bien. En acero contamos con prácticamente pocos elementos. La perfilería de alas iguales se utiliza comúnmente como columna, como sistema de columna. Y la perfilería de alas de Ni como viga. Eso es por el momento flector que presenta, digamos. El cuadrado absorbe en todas las direcciones, trabaja mejor en ese sentido, y el I trabaja mejor a la flexocompresión, sobre todo la flexión. Perdón. Después podemos encontrar ángulos, rectángulos, tubos y perfiles en U. Y mayormente estas estructuras trabajan a la flexión y a la compresión. Son esas dos esfuerzos que dominan más. A la derecha vemos un ejemplo de una obra de Hadid, donde la estructura podemos ver en la imagen superior y después cómo queda el edificio en la imagen inferior. Prácticamente es el esqueleto y ese que digamos, es ese elemento que sostiene todo este espacio o esta función o esta forma que se busca con el proyecto. Estos elementos, tanto en I como tanto en perfilería de alas iguales como en I, cómo se utilizan como columna y cómo se utilizan como viga y cómo se unen. Las uniones se presentan por un segundo elemento que va soldado a las columnas y después va abulonado a las vigas. Por lo general es siempre lo mismo. O es un elemento, como vemos aquí, no sé si se ve el cursor, este es un elemento que viene abulonado, viene soldado en fábrica y después viene abulonado en el lugar, y esto viene directamente soldado en el lugar. Acá podemos ver una imagen a la izquierda, perdón, de un núcleo de ascensor que es de un hospital, de un hospital para niños en Londres. Digamos, un elemento como estructural que a su vez cumple una función y a su vez desarrolla una forma y un significado en un solo elemento. Este es el mismo espacio donde el elemento de la estructura de hierro, tanto que servía para el ascensor, que es el objeto naranja, como la cubierta
con caño redondo. Como este caño redondo, por lo general, cuando las secciones son grandes, viene relleno, y si no, viene vacío. Es muy difícil esta intersección de la estructura que viene en diagonal con la que viene en forma ortogonal, por lo cual se hacen piezas especiales. Como vemos acá, hay una pieza que es la intersección de todos estos elementos y a su vez, cómo viene con el solado. ¿Cómo son los solados de estas estructuras? Por lo general son de hormigón, vienen sobre un chapón de hierro, y las instalaciones vienen en la parte inferior. Por eso hay un cielo raso suspendido, un cielo raso técnico. También ese pavimento puede ser que tenga armadura. Ese pavimento tiene armadura, pero también puede llevar con una sección superior las instalaciones. O sea, es una o la otra posibilidad. Y esta es un encuentro que vemos acá, columna y vigas de simple. Y a la izquierda vemos una obra en su etapa, digamos, constructiva, digamos, cómo es el antes de la envolvente y después, una vez que está cubierta. Como el esqueleto, digamos, la estructura. Ahí está. Bien. Esta es otra situación en la cual las columnas pueden ser redondas y las piezas, como vemos acá, la intersección es una pieza especial que une todos los elementos. O sea, siempre tenemos esos nodos que se fabrican aparte. Y después en la obra se ensambla, por lo cual la proyectación, hoy a través, en forma digital, como la materialización, es milimétrica y tiene que ser de esa forma para poder llegar justo con todos los elementos. A la derecha es una obra que está en Japón, que es de este arquitecto uruguayo, se me fue el nombre ahora. Bueno. Bien, estas son las intersecciones o las uniones de los distintos elementos. Como ven, bastante complejo cada unión. Y después hay que hacerlo milimétricamente. O sea, eso es lo que lleva. Es rápida su materialización, su construcción, pero tiene prácticamente todo el trabajo en fábrica. Hoy se puede utilizar esta estructura en vez de usar hormigón en los pavimentos, usar madera. Eso lo vamos a ver. Bien, esta es otra imagen donde la envolvente y la estructura no, digamos, es como se mimetiza un elemento del otro y se presta cada vez más, según el tipo de envolvente, eso lo vamos a ver en otra teórica, a desvirtuar ese elemento, digamos. Este es otro ejemplo, este es en Londres, donde los esfuerzos, como habíamos visto en altura, son digamos, absorbidos por estas diagonales. Esos esfuerzos que vienen sobre todo del viento, dada las distintas investigaciones sobre todo en los últimos 30 años, se ve que con las diagonales se responde mejor a todos esos esfuerzos de vientos de distintas direcciones. Lo hace mucho más sólido y lleva muchísima menos estructura de la que llevaría con columna y viga en el perímetro. También por eso. Y es antisísmico a la vez. Los sistemas estructurales en concreto, que pueden ser a la vista o pueden estar
visibles o pueden estar ocultos. En estos casos están ocultos y en otros casos pueden ser visibles. ¿Cómo son estos encuentros? Esto es algo muy tradicional en Mar del Plata, o sea, es una estructura fácil fácil de visualizar. Columnas y vigas es a través del encolado y las losas al mismo tiempo. O sea, esto es un tipo de unión, o sea, elegí el punto crítico de cada estructura para darle un hilo conductor a cómo se resuelven en los distintos sistemas con los distintos materiales estos encuentros estructurales. En el anterior era una losa tradicional, en este es una losa prefabricada, o sea, tenemos elementos prefabricados de columna y viga o columna y viga tradicional y losa prefabricada. Que puede, en la imagen de la izquierda vemos distintas retículas o trabajos donde lo prefabricado con lo tradicional, con lo in situ, se combina. O no, o se puede hacer prefabricado. Esto es ya prácticamente todo prefabricado, columna, viga y losa, con las losas a la derecha que vemos, que ya vienen con las perforaciones para el paso de las cañerías y la armadura correspondiente. Bien, este es un ejemplo que traje interesante. ¿Por qué? Porque cuando se proyectó, no pudo pasar ningún cálculo estructural. Esto está hecho en hormigón, la ópera de Sydney, de Hudson, y él insistía de que eso se podía construir. Y los ingenieros municipales le decían que no se puede construir, que se iba a caer. Bueno, entonces, arriba a la izquierda, ustedes pueden ver cómo un modelo, Hudson creó todo un modelo de carga para ver las cargas a las cuales estaban sometidas estas membranas de hormigón para que no se cayeran, ¿no? Digamos. Después de 16 años pudo terminar la obra. O sea, a veces las estructuras especiales en cualquier material nos van a traer problemas. Y por eso el trabajo en maqueta física o en maqueta experimental, es fundamental en la etapa estructural, sobre todo. Sistemas estructurales en madera. Había dicho que teníamos hoy en día bastantes elementos más y tenemos formas de calcular bastante buenas y con muy buenos resultados hasta económicos y en tiempo. O sea, es una posibilidad de crecer en altura muy interesante. ¿Qué elementos se trabajan? Las columnas son de multilaminados, o laminado encolado, tanto las columnas como las vigas, esos serían laminado encolado. Y los pavimentos son de CLT o cross laminated timber, o sea, madera cruzada y encolada. Bien, ¿cómo son estos elementos en vertical y en horizontal? Se unen, en la unión, como vimos en las otras estructuras, en las de hierro habíamos visto que las uniones se daban por articulaciones que se proyectaban y se ponían en el lugar, digamos, específicamente. Digamos, el material no es que tiene una continuidad, sino que es a través de estos nudos. En este caso puede ser o no. Por lo general son elementos metálicos que entran, como vemos en esta imagen,
que entran dentro de la columna y dentro de la viga, o a través de sistema de bulones. Como podemos ver la imagen a la izquierda, los vemos ahí cómo apoyan las vigas sobre las otras, y estas, o sea, acá hay un uso de dos elementos, digamos, mixtos, de hierro con madera, que también se puede hacer. A esta superficie de pavimento, de madera, de CLT, se le puede poner hormigón encima, digamos, un contrapiso encima, en donde todas las instalaciones, sobre todo lo que es losa radiante, agua, electricidad, no así los de aire, y después se terminan, mayormente son cementos alisados, y después se le puede dar madera encima. También se puede hacer toda una sobremadera, vamos a ver otros ejemplos. Acá vemos como el encuentro y el CLT, que es la losa del pavimento. En este caso, en la imagen de la derecha, está toda la vista. No hay piso, no hay nada. Digamos que también queda bien, porque el elemento que se fabrica todo y se trae a obra es muy rápido después en la ejecución. Mario, Esto es otro, sí, perdóname, volví a la de atrás un segundo nada más. no vuelve esto. No Ah, vuelve. sí, Bueno, acá, ahí sí, está, sí. También pregunto esto. sí, Vos hablaste de que sobre el pavimento podemos armar un contrapiso para llevar las instalaciones. También, manejando las alturas, por supuesto, y las alturas mínimas, podemos pensar en diseñar estas almas de las vigas de hierro o de madera, dejar pases preparados y armar cielos rasos técnicos, ¿verdad? ¿Lo sí, admite sí. eso, esto? O prácticamente hoy se puede hacer mixto. Vos podés trabajar en hormigón, hierro y madera. Bien, ¿Por qué se puede hacer? Porque ya se adoptó en el cálculo estructural. bien. Antes, hace 20 años atrás no, pero hace 10 años que empezaron, tienen nuevo software en el cual le permite estos distintos elementos trabajarlos simultáneamente. Lo hace el programa. Entonces, Perfecto. eso facilita muchísimo a que usar las zonas de son húmedas, el hormigón, y las zonas secas, la madera, que siempre va a estar seca. Eh, bien, este es otro sistema que es con apoyo, columna y viga, y después vemos, como veamos más adelante, las envolventes están siempre por afuera y la estructura queda por adentro, para preservar la estructura, para que no se dañe y no tenga problemas. Yo he hecho estructuras de estas multilaminadas, columnas y vigas importantes, hace más de casi 40 años y siguen como al interior, no hay ningún problema. Al exterior sí, hay que mantenerlas, pero al interior no hay ningún problema. Bien, acá vemos los anclajes, que son elementos de hierro o de acero, también puede ser acero inoxidable, en Austria los usan de acero inoxidable, donde se incorporan, digamos, donde se abulonan o también se clavan o atornillan. Eso depende de la posición y la situación. Este segundo elemento de unión tiene una rótula, tiene un solo punto de anclaje. Y eso es por cálculo, que necesito que ahí haya un movimiento. Bien, ahora vamos a ver un par de ejemplos. Este es una de las primeras obras del Bullet Center. Todas las obras que voy a mostrar son de Green, de Michael Green, que es un arquitecto canadiense, que ahora está entre Canadá, California, Oregon, por ahí trabaja. Tiene alrededor de 30 obras simultáneamente en todo el mundo. Es uno de los tantos que hace. Bien, este es un edificio que fue premiado también por LEED, es uno de los primeros edificios premiados por LEED. Lo que vemos en la cubierta es la superficie de fotovoltaico que necesita el edificio para ser sustentable. Y está todo hecho en madera.
Esto vemos los interiores y a la izquierda vemos los anclajes. Cómo son los anclajes y cómo se construyó. Columna y viga y un nudo, y columna y viga y así sube, y después los pavimentos son de madera, como habíamos visto. Estos son los interiores, las instalaciones a la vista, todo lo que es electricidad, aire acondicionado, lo que se puede ocultar se oculta, y el pavimento, como vemos, acá le han puesto hormigón. Y esto, la foto de la izquierda es una escalera, un núcleo de escalera. Bien, esta otra obra, que es un centro de diseño, también hecho totalmente en madera, 6 pisos, con un teatro y demás. Está todo hecho en madera. Así con multilaminado, columna y viga, y después CLT para pisos y también para algunos cerramientos. Y acá vemos la estructura, la doble altura, esta del hall de acceso, y se ve que ha utilizado la planta baja, hormigón, como vemos en el corte, es hormigón. Y de ahí hacia adelante utilizó madera. Por eso la separa del piso con un elemento férreo. Como vemos las columnas. Para que no toque, porque si no entra en pudrición. Y abajo vemos el proceso de obra en las imágenes. Bien, acá hay un despiece de cómo es este ejemplo. Pero hay ejemplos ahora nuevos que han superado. Esto tiene por lo menos 15 años. Entonces, acá podemos ver que el CLT, la madera, es esto que está acá abajo, y después aparece otro sándwich y en el medio todas las instalaciones. La calefacción, la electricidad y demás. Las columnas, las articulaciones y la envolvente. Y acá a la derecha vemos el proceso de obra. Acá podemos ver un detalle de cómo es el pavimento con la columna y las instalaciones. Bien, estos son los interiores. Acá vemos los sprinklers. Este naranja son los sprinklers. Bien, esta otra obra, la Casa Cubo, es un edificio de 6 pisos, hecho todo en madera. Pero esto está hecho todo en CLT. Esto es en Estados Unidos. Por lo general todos utilizan la misma técnica. Es un núcleo de hormigón, como eran los edificios tradicionales de acero y hormigón, el núcleo de escalera, el núcleo, y que a su vez sirve como núcleo antiflama, o sea, de protección para el escape. Y todo el resto es madera multilaminada. Es el proceso de obra, cómo se va ensamblando los paneles abajo y arriba. Es bastante rápido. Y así es como queda después madera de cielo raso, madera del piso, es la misma madera con que están hechos los elementos. Bien, eso es todo. Bien. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta. Es muy sintético esto. No entré en cálculo predimensionado. Predimensionado, madera y hierro es el mismo, es L sobre 20, y creo que hormigón es L sobre 30. Eso para tener un predimensionado de las dimensiones. Tanto en multilaminado es un poco mejor que la madera, pero pueden tomar el mismo. Bien. Antes que nos vayamos, Mario, 3 minutitos nada más. Sí. Chicos, el 15 de junio se cumplieron 102 años de la reforma universitaria y en los 3 niveles vamos a participarlos con un documento que se redactó porque nosotros, por lo menos quien les habla y
creo que la mayoría de los que hemos estado participando y pasando por la universidad, pensamos de la importancia y valoramos la importancia de la reforma universitaria. Es muy cortito, son pocas palabras, pero se van a leer en los 3 niveles, y en este caso me toca leérselos a mí para todos ustedes. Un día como este 15 de junio, pero de 1918, estudiantes universitarios como ustedes, de una universidad pública como esta, pero en la ciudad de Córdoba, se atrevieron a imaginar una universidad muy similar a la que nosotros tenemos, pero que estaba muy lejos de la que ellos transitaban. Imaginaron un mundo más justo que incluyera una universidad distinta. Recuperaron la idea de la gran patria latinoamericana de Moreno, Belgrano, San Martín, Bolívar, entre otros. En ese marco de una concepción americanista de la patria grande, encontramos nombres de diversos países como Deodoro Roca, Aya de la Torre, Gabriel del Mazo, Julio B. González, Homero Mansi, Aníbal Ponce y Mariátegui. La universidad de ese momento no respondía a esas aspiraciones, entonces propusieron y llevaron adelante los principios básicos de lo que a partir de ese momento sería conocido mundialmente como la reforma universitaria. Esto es la autonomía universitaria, que consiste en darse su propio gobierno, el cogobierno, que consiste en la participación de todos los cuerpos, el docente, el de estudiantes, el de graduados y el de trabajadores, en el gobierno de todos los niveles de la universidad y las facultades. La periodicidad de las cátedras, antes eran vitalicias, ahora se accede por concurso y es necesario revalidarla periódicamente. Cátedras paralelas, que es la expresión de la libertad de cátedras, tal cual como ocurre en nuestra facultad. La excelencia académica y la extensión universitaria. Estos lineamientos hoy, como ven, nos parecen normales, pero son el resultado de muchas luchas para lograrlos y para poder sostenerla. Hoy la gratuidad y la inclusión están aún en construcción y forman parte del desarrollo que les toca a ustedes desarrollar, para que cada vez tengamos una institución que piense y haga, para que en nuestro país los profesionales hagan que las diferencias y las injusticias sean cada día menores. Viva la universidad pública, viva la reforma universitaria, viva la patria. Más allá del documento, que lo podemos subir para que ustedes lo lean a la plataforma, es importante que ustedes reflexionen lo que es la universidad y cómo se maneja y todos sus estamentos de gobierno que estamos viviendo en este momento. Así que bueno, eso era, Mario, mis 5 minutitos que necesitaba leer. Está muy bien. Que, agradecido que nos hayan escuchado, y ahora nos vamos ya corriendo al grupo de Mario, que venimos demorados 10 minutos, pero vamos a corregir al grupo de Mario. Bien. Salimos de esta. Sí, vamos a la de los estudiantes, a la que armaron ellos. Ok.